Domingo, nuestro pastor Edwin Castellanos nos comparte el mensaje Llevando cautivo todo pensamiento. Segunda de Corintios 10:5 nos dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1 para tener el contexto de lo que está pasando acá. Nos dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. En el contexto acá, Pablo, notamos estos versículos como que hay un conflicto, y ciertamente lo hay. La iglesia de Corinto está en problema, dividida, y unos también han criticado mucho a Pablo y lo tienen como un hombre que anda en la carne, que dice ser apóstol pero que no es apóstol, y es el fundador precisamente de esa iglesia. Entonces Pablo por eso les dice: estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como que andamos en la carne. Entonces, en este contexto él dice estas palabras: las armas de nuestra milicia, que es el texto que vamos a resaltar en nuestro mensaje. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, la batalla está en la mente, está en la cabeza del ser humano y por lo tanto de los cristianos. Y en el contexto está hablando de que esa batalla se está librando en la iglesia, se está librando en nuestras vidas, pero también se refiere a refutar argumentos de la gente que está en el mundo, pues. O sea, esa es la predicación, ese es el ministerio: refutar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. De eso vamos a hablar hoy. Cuando vemos nosotros las películas de Hollywood y la literatura y las historias de batallas, se menciona que es la eterna batalla entre el bien y el mal. Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos, Transformers y cualquier otra película. La guerra entre el bien y el mal, pero en realidad, por la Biblia sabemos que la batalla no es entre el bien y el mal, sino entre la verdad y la mentira. Esa es la gran batalla. Y podemos desviarnos creyendo que es entre el bien y el mal, y no es así. Es entre la verdad y la mentira. La iglesia por los siglos ha recibido ataque en cuanto a esto. Los 3 primeros siglos, la iglesia avanzó, los cristianos se reprodujeron bajo la persecución del Imperio Romano. Pero la política cambió en el 4º siglo. Y en lugar de perseguirlos, dijeron: el cristianismo debe de ser la religión del Estado. Y entonces los pastores comenzaron a ser financiados, y ya venía la falsa doctrina creciendo entre las iglesias. Eso fue el tiro de gracia. La iglesia sucumbió.
no resistió a la falsa doctrina, aunque resistió a la persecución. Pero la historia se repite. Y vivimos en tiempos difíciles, hermano. No tanto, o sí, por la cuestión económica y la pandemia y todo eso, pero hay males todavía más arrolladores, como es la mentira, el engaño. Y esto es la batalla que libramos en nuestras mentes y en esta época. Sobre esto queremos hablar y vamos a examinar el texto y vamos a definir varias cosas aquí. En primer lugar, hermanos, luchamos contra las fortalezas espirituales que están en la mente de las personas. ¿Qué son estas fortalezas? Está hablando de las épocas aquellas donde las ciudades se amurallaban y hacían murallas fuertes y una fortaleza que está construida en un monte alto, difícil de accesar y difícil para un ejército conquistarla. Pero nos está hablando de que en la mente de los seres humanos hay fortalezas satánicas, son engaños, mentiras que hemos creído toda la vida y que nos han mantenido atados. Indudablemente que el Señor, para convertirnos a Él, tuvo que derribar fortalezas que había en nosotros. Si usted pensara como pensaba antes, usted no estaría aquí en la iglesia, usted no se habría convertido, tuvieron que ser derribadas, pero continuamos haciendo esto. Mentiras que ni cuenta nos hemos dado que son mentiras. Precisamente ahí está el truco. Algo que no parezca mentira, que la gente no se dé cuenta de que es mentira, eso es el mejor truco. Y hermanos, nosotros vamos a hacer según lo que tenemos en la cabeza. La gente va a vivir según lo que tiene en la mente. Así, hermano. Usted se pregunta por qué fulano es así, si usted se diera cuenta de lo que en la mente tiene, los conceptos que tiene. Por esa razón actúa de esa manera. Acertado o equivocado, pero eso es lo que tiene en la mente. Y ahí está la gran batalla, hermano. Si la gente se diera cuenta, por ejemplo, que existe un infierno, huirían en masa y se convertirían a Jesucristo. Pero indudablemente en sus cabezas ha de haber algunas fortalezas espirituales, como, no, el infierno no existe, no, si todas las personas se salvan, no, si yo soy bueno y me voy a salvar. Esas mentiras han de anidar ahí en la cabeza, por lo cual no proceden a convertirse. Ejemplo. Ahora, hay una gran variedad de engaños, hermanos. Veamos algunos de ellos, en varios órdenes. Por ejemplo, la Vox Populi dice cosas como, bueno, todas las religiones llevan a Dios, y eso lo cree mucha gente. ¿Será cierto? No, hermano, eso es un engaño, y la Biblia destapa eso. Las religiones no llevan a Dios, al contrario, son el invento más fabuloso del diablo, con el cual ha llevado a más gente al infierno que con otra cosa. Las religiones, hermano. La Vox Populi dice, todos somos hijos de Dios. No es así. La Biblia dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. La Vox Populi dice Dios, ayúdate que te ayudaré. Así dicen. No hay ningún versículo, hermano, que diga eso. Uno entiende lo que quieren expresar, pero no lo dice. La Vox Populi dice, no, Dios es amor, Dios va a salvar a todos, todos nos vamos a salvar. ¿Será así? No. Dice, el que crea será salvo, y el que no crea ya ha sido condenado. El que rehúsa creer ya está condenado. La Vox Populi dice, el infierno está aquí. ¿Aquí es el infierno? Para nada, no. Si a usted le parece que esto es el infierno,
Mejor sepa que no. Es algo mucho peor del otro lado. Otros dicen la intención basta. Si Dios lo ve sincero a uno, tampoco. Qué bueno es ser sincero. Pero hay mucha gente sinceramente equivocada. Y hay otros que con sinceridad han dañado a muchísima gente. Con sinceridad. Mire, alguien que por sinceridad dice, me voy a ir a Estados Unidos, porque yo sinceramente soy una buena persona y yo quiero trabajar por mis hijos. Y se deja ir y llega a la frontera de Estados Unidos, sus papeles. Mire, la verdad que no tengo, pero yo, mire, soy un buen hombre, soy trabajador y soy sincero. Pues regrésese. Aquí la sinceridad no basta. La felicidad está en la imagen física, preferida por muchos jóvenes. Invierten en su imagen física, porque si soy bonito, bonita, soy feliz. Otros dicen, la felicidad está en el dinero. La felicidad está en el placer. Y van tras el placer y nunca son felices. Siempre hay un vacío en sus corazones. No, hermano, todo eso es mentira, pero la gente lo cree, la Vox Populi. Veamos lo que piensan en otro orden cristianos. Hay diversos órdenes de cristianos, ¿verdad? Cristianos maduros, hay cristianos a los cuales Pablo le llamó niños inmaduros. Y es cuando los cristianos en realidad se resisten a hacer la voluntad de Dios, se conforman con que son salvos. Y las promesas les gustan. El Señor está conmigo, ¿verdad? Me esfuerzo y esfuérzate y sé valiente porque el Señor está contigo. Gloria a Dios, ¿verdad? No os preocupéis por el día de mañana, que Dios va a proveer todo y cosas así. Pero cuando ya Dios pide algo, ahí ya no. Ahí hay cosas como, no, es que yo siento que... Y entonces viven por sentimientos y no por obediencia. No, es que yo no estoy de acuerdo. Mi querido hermano, aquí la cosa es qué dice el Señor. No que estés de acuerdo, no estés de acuerdo. No, pero yo soy salvo, sí eres salvo. Pero hay que madurar. No es eso lo que dice Dios. Miren, cosas como estas, dice... Si Dios está en todas partes, no necesito congregarme en una iglesia, porque Dios está en todas partes. Ah, qué bonito. Claro que está en todas partes, pero eso no es excusa. No se puede usar como excusa, porque Dios que está en todas partes te dice, congrégate. O bueno, pero la verdad es que nosotros somos templo del Espíritu Santo, no necesitamos ir a un templo. Yo soy templo del Espíritu Santo. Sí, así dice, del Espíritu Santo, pero ese mismo Espíritu Santo es el que dice, el que inspiró el versículo, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Entonces vemos que a veces en el cristianismo hay una resistencia, ¿verdad? Y en este caso Pablo tiene que refutar y derribar argumentos que los mismos cristianos edifican para terminar no haciendo la voluntad de Dios, sino lo que creen y lo que ellos sienten hacer. El cristiano procede por fe y obediencia al Señor, porque el Señor lo dice, no porque yo creo o porque yo siento. Nuestros sentimientos, claro, Dios los ha hecho, pero son sentimientos en una criatura caída, tienen su lugar de ser, pero no deben de ser el guía de nuestra vida. El guía de nuestra vida es el Señor, a pesar de que a veces choca con los sentimientos. Imagínense que fuera por sentimientos, que yo creo, que yo siento. De repente un varón comienza a decir, es que yo ya no siento nada por mi esposa, todo apagado, pero estoy sintiendo algo por otra mujer, una compañera. Entonces, ¿quién guía su vida? El Señor habla del adulterio, pero él siente otra cosa.
Hermano, si nos dejamos por el sentimiento, no hay tope, no hay final en ninguna parte. Cada quien puede hacer lo que quiera. Pero hay cristianos que ven así, ¿verdad? Otro orden de engaños. El adoctrinamiento del establishment. ¿Qué es esto? Miren, querramos o no, vivimos en un mundo donde hay gente poderosa con intereses que quieren controlar la manera de pensar de la sociedad. Y ahí están Hollywood, los medios de comunicación, corrientes políticas, la ONU. Sí, hermano. Entonces hay un adoctrinamiento a la sociedad para pensar de determinada manera y rechazar tal y cual pensamiento. Estamos siendo bombardeados y a veces el cristiano se traga cosas y entonces las cree. Ejemplo de todo esto. Ustedes saben pues que estamos bajo una intensa campaña de cambiar la manera de pensar de la gente. Y por ejemplo, se proyecta el amor como la base de todo. Y es lo que debe de gobernar, pero mal dirigida la idea del amor, el amor sin verdad, porque la Biblia nos habla del amor con la verdad y de la verdad con el amor como algo junto. No puede existir una cosa sin la otra. Entonces, ahí se justifica que un hombre le gusta a otro hombre. Entonces se casan, porque lo que importa es el amor, que se amen los dos, ¿verdad? Entonces la familia se deshace, tal como es, como la dejó Dios en la Biblia y como la misma naturaleza dice, macho y hembra. Dos mujeres se aman, entonces qué bonito, qué lindo que se amen, ¿verdad? Estamos siendo influidos por eso, de tal manera que lo que yo estoy diciendo ahorita, todavía lo puedo decir en este país sin problemas. Probablemente dentro de algunos años, el decir esto me puede causar cárcel, ¿verdad? Porque en otros lugares, Estados Unidos, dices esto, y hay alguien ahí en la congregación, te denuncia y ya te cae la ley, porque no puedes decir eso. No puedes pensar de otra manera. Tienes que pensar lo que ellos dicen. Una minoría ha tomado el control, una minoría en la agenda LGBT ha tomado el control y a imponérsela a todo el mundo. Está sucediendo. Mire, estaba viendo yo un debate que tenía un hombre, y si alguien puede verlo, buenísimo, es secular, él, no sé si es cristiano, probablemente no, él se llama Ben Shapiro, pero es un hombre que debate este tema en público, sin pelos en la lengua, habla clarito, ¿verdad? Lo tenían en un set de televisión, habían rodeado de presentadores y de un hombre trans, bueno, una mujer trans le llaman. Una mujer trans es un hombre, pero que se viste como mujer y se ha cambiado el nombre y todo. Entonces hoy es que si tú le llamas el nombre de hombre o lo tratas como hombre, es un delito que lo hagas, ¿verdad? Y si es un escándalo, tienes que aceptar lo que él dice que es ella, ¿verdad? Entonces esto debatía Ben Shapiro y si no te puedo tratar como una mujer porque tú eres un hombre y tu ADN marca que eres un varón, eres un hombre, pero se le tiraban todos los presentadores a querer deshacerlo, enojadísimos, hermano. Y el trans que estaba a la par de él, alto, rubio, pelo largo, le pone la mano aquí en el cuello y allí se actuó como hombre, ¿va? Agresivo, y le dijo: deja de estarme tratando como hombre, Leo, si no te aseguro que te vas a ir al hospital, la vas a pasar mal y te vas a ir al hospital varios días después de aquí, Leo. ¿Sí? No lo regañaron los demás presentadores. Si hubiera sido él homofóbico, grupos de odio, la verdad es que uno puede no odiar, pero el hecho de no opinar de la misma manera te clasifican como un grupo de odio. Tú eres el malo.
porque tienes que opinar, como ellos dicen. Aquello de que la mentira es que ¿quién eres tú? Tú eres quien te percibes. ¿Cómo te percibes a ti mismo? Y si alguien se percibe que es una mujer, aunque sea un hombre, entonces eso eres. Es un engaño, eso es una mentira. Si nos vamos por ese pensamiento, no le encontramos fondo. Y de esta manera comienzan a ocurrir cosas tan ridículas como alguien dice que es un caballo y se comporta como caballo y trata de ser un caballo. No es broma, hermano. Alguien dice que es gato y empieza a comportarse como gato. Otro en español dice que él se percibe que él no es terrícola, que él tiene una ascendencia extraterrestre. Y se hizo una operación para colocarse dos como aletitas por aquí y así anda. Entonces él no se lleva, no siente que es de acá, así se percibe. Mentira, hermano, engaño, pero así es la sociedad. El establishment quiere que llegues a pensar de esa manera. Otro hombre, hombronazo canadiense, 56, 58 años, cuando yo leí la noticia, como 2 años, dice que él se percibió como una niña de 6 años. Porque él toda la vida ha sido ingenuo, dice, ingenuo. Entonces, como una niña de 6 años. Entonces comenzó a vestirse de niña, literalmente dejó a la esposa y como 5 hijos los abandonó por la locura de que ella es una niña. Él es una niña. Y esto no queda ahí. Mire la gente cómo piensa. 2 señores, una pareja de esposos, lo adoptan como su hija. Y salen las fotos. El gran hombronazo en medio de los dos, como que es una familia feliz. Y él vestido de niña, de 6 años. Y por ahí vamos. El adoctrinamiento. Y si no estás de acuerdo, eres homofóbico, eres islamofóbico, tú eres el que está mal. Si viene una chica bajita, una señorita bajita, y me dice, mire, yo soy alta, y yo mido 2 metros, me le quedo viendo, y tengo que aceptar lo que ella dice, porque ella dice que mide 2 metros, y si yo no estoy de acuerdo, la odio, soy un grupo de odio. O sea, es la misma lógica, que tienes que aceptar y validar lo que dice el otro que es. Eso se sale ya de la línea, hermano, pero así es el mundo en que estamos. Las mentiras, los engaños, vienen otro tipo de engaños, las inexactitudes le llamaría yo, no, tal vez no herejías, porque esto sucede entre creyentes que son muy sinceros, creyentes sinceros, pero no hemos leído bien la Biblia y no le hemos releído y meditado y como que pasamos por ciertos pasajes y no le vemos lo que en realidad dice. O no vemos el contexto, entonces tenemos conceptos y nadie los detecta y las iglesias van viviendo así con esos conceptos. Y algunas cosas no son grandes herejías, pero de alguna manera ahí están y tienen su accionar en el grupo. Mucho de esto se ve en los cantos. Los cantos no han sido sacados de la Biblia, alguien los compuso y dejó ir su manera de pensar o su doctrina, su tradición. Por ejemplo, hay un canto que dice: hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. ¿A dónde dice que Dios necesita hombres? Al contrario, cuando Pablo estaba en el discurso en el debate que tuvo en Atenas, mencionó a Dios, que no tiene necesidad de manos de hombres ni que le ayuden. Y ahí dice que necesita a Dios. Muy bien, dice necesita a Dios, no está en la Biblia, ¿verdad? Quizás con sinceridad lo cantan los hermanos, pero es inexacto eso. Y hay que corregirlo. Otros cantos también: te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor de mi vida. O sea que te voy a dar lo mejor y yo me quedo con lo peor. ¿A qué se está refiriendo? Te daré lo mejor de mi vida. ¿Y cuál es lo mejor de su vida?
Si usted no tiene vida, su vida es Jesucristo. Si dice la Escritura, y Él os dio vida cuando vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Muertos, hemos de considerarlo a Él. La única vida que tenemos es la que Él nos da, es de Él. Ahora, que yo le obedezca es otra cosa, ¿va? Porque a veces aunque Dios nos dé su vida, no le obedecemos. El otro que dice, mi vida es la prueba de mi amor por ti. ¿Lo han oído? Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. No, la prueba de amor me la ha dado Él hacia mí, dando la vida de Él. Y dice la Biblia, Cristo es vuestra vida, mi vida es Cristo, no es que yo le doy algo a Dios, Él me ha dado su vida. Entonces nos metemos en esa teología de estarle entregando áreas a Dios, te doy esta área, te doy la otra, como compartimientos. Y ahí viene la psicología con todas esas terapias, cuando la Biblia lo único que dice es arrepiéntete. No que le estoy entregando, te voy a entregar esta área, la otra más despuesito. Arrepiéntete. Esa es nuestra terapia, hermano. Arrepiéntete y cree al Evangelio. Yo no le entrego nada a Dios. Mi deber es arrepentirme de lo que estoy equivocado y obedecerle a Él. Eso es, hermano. Entonces hay inexactitudes ahí en los cristianos, porque no leemos bien, no estudiamos bien. Y hay cosas que no son malas en sí, pero uno se pregunta, se han convertido en una costumbre. Por ejemplo, vamos a orar, cierren sus ojos e inclinen sus rostros. No es una herejía, no es malo, pero ¿a dónde está en la Biblia? Que para orar tengo que cerrar los ojos e inclinar el rostro. Nada más es una costumbre. O cuando estamos en la cena del Señor, decimos, oremos por los elementos. O sea, quiere decir que voy a orar por el pan y voy a orar por el jugo de uvas. Pero ¿por qué voy a orar por esas cosas? No, voy a orar por los hermanos, voy a orar por los perdidos, pero orar por el pan, no, el concepto no está. Es algo que ha venido en tradición y yo lo he hecho, ¿verdad? Porque uno repite lo que oye, pero hay que examinarlo todo, hermano. No digo que sea malo, pero son inexactitudes bíblicas que estamos creyendo cuando no es así. Y de alguna manera ejercen un efecto. Otras cosas, herejías claras. Herejías que vienen ahí en el mundo. La Biblia se contradice. Demuéstreme a dónde se contradice la Biblia. Y generalmente la gente que dice la Biblia se contradice ni la ha leído toda. Solo se ha aprendido, se ha guayabeado en su mente, en alguna parte, ciertos aspectos de la Biblia que ni los entiende, ni los ha leído, y por eso dice que se contradice. Se lo digo porque yo soy testigo de esto, yo hice esto. Yo comencé a ir a una iglesia evangélica, centro evangelístico, por unos días, y no me había convertido. Hice una decisión de fe, pero mi vida no había cambiado. Entonces me dicen en una reunión unos compañeros, ¿te has hecho evangélico? No, les digo yo, no. Y saben que Dios me confrontó y me pedía un cambio en mi vida que yo no estaba dispuesto a dar. Entonces cuando uno no está dispuesto a dar ese cambio, uno argumenta en contra, porque a uno le conviene argumentar, porque eso le da tranquilidad de conciencia para seguir viviendo como a uno le plazca. Entonces, me gustaba la bebida, me gustaba la parranda, me gustaba decir malas palabras y otras cosas, y sentí que cuando llegué al Evangelio se trataba de un cambio profundo. Yo quería ser salvo, pero no estaba dispuesto a dar ese cambio. Y entonces comencé a elucubrar supuestas contradicciones de la Biblia. Entonces cuando me preguntaron, ¿estás yendo a una iglesia evangélica? No, es que la Biblia se contradice. Ya yo me sentía tranquilo de que la Biblia se contradijera, porque contradiciéndose la Biblia, pues entonces
no es cierta la Biblia, entonces yo no tengo deber de convertirme a Dios, puedo pecar tranquilo. Uno no sabe el corazón de los seres humanos, la altivez que hay ahí. Claro, Dios me quitó, después me tuvo que humillar y quitarme la venda de mis ojos. Y cuando empecé a leer esos pasajes con sinceridad, me di cuenta que no se contradice, solo son excusas que uno pone. Otra cosa, dicen, la Biblia ha sido alterada, no es la Biblia original. Demuéstreme pues a dónde fue alterada, cuándo y quién la alteró. Si usted dice que la Biblia fue alterada, quiere decir que usted posee la Biblia original, las escrituras originales. Entonces, que ha comparado aquellas escrituras con esta y la encuentra alterada. Tráigame las escrituras originales entonces. Callados. Solo es un decir, hermano. Yo le puedo dar argumentos que muestran que la Biblia no ha sido alterada. Pero gente lo cree y prefiere creerlo de esa manera, por su estilo de vida. Otros dicen, la Trinidad fue inventada por el Concilio de Nicea. Estudie bien, el Concilio de Nicea y los concilios servían simplemente para declarar en forma de credo lo que ya se creía desde antes. No se inventan, sino que ya lo creen eso. Ahora, ahí la Iglesia Católica agarra otras cosas y es otra historia. Pero la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, sí, no se encuentra en la palabra, es un término teológico para resumir el concepto de que Dios es tres personas, pero son el mismo y único Dios. Pero para no decirlo tan largo, se dice Trinidad, ¿cierto? Pero con eso no quiere decir que no exista. La Trinidad está en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No se lo inventó el Concilio de Nicea. Otros están judaizando y creen que por el hecho de ahora regresar a la ley, ahora sí están mejor. Se creen ya haber llegado a otro nivel, no aquellos evangélicos tradicionales que ni conocen la Torá, ni dicen correctamente las palabras y están hablando en hebreo. Le comuniqué, le mandé un mensaje a un amigo cristiano desde hace mucho tiempo. Y me contestó con una serie de frases en hebreo. Wow, es de los que ya se judaizaron, ¿verdad? Cuando la misma Biblia habla de que el error vuelve a cometerse, ahí está claro en la Biblia el problema que tuvieron los apóstoles con los judaizantes. Gente que entraba a las filas del cristianismo y entonces inducía a los creyentes, los perturbaba, haciéndoles ver que debían de regresar a la ley y volver a circuncidarse. Todo eso está sucediendo ahorita. Yo digo, no leen la Biblia. Y lo creen, sinceramente. Y como ya hablan palabras en hebreo, Dios escucha más cuando le estás hablando en hebreo. No, hermano, no es así. La Biblia no dice eso. Son otros los factores que hacen que Dios escuche una oración. No el idioma en el que vas a hablar. Pero bueno, ahí sigue. Y también engaños en la vida personal, batallas personales individuales. Ahí tenemos que enfrentarnos todos con esta situación. Mire, en el corazón de alguien puede haber una idea de rechazo. Siempre se ha sentido rechazado y su creencia profunda es que nadie lo ama y que está solo luchando. ¿Es cierto esto? No, no es cierto, hermano. El Señor dice que está con nosotros, que no está solo y que no ha sido rechazado por Él. Aceptos en el amado, pero tenemos que renovar nuestra mente, hermano, y sacar esas ideas falsas que tenemos hasta en el subconsciente, ¿o no? Todos, creo, luchamos con ideas que traemos desde hace tiempo. Tienen que ser derribadas esas fortalezas espirituales y poner lo que en realidad dice la palabra de Dios. Otros dicen, todo me va a salir, presiento que las cosas me van a salir mal en el futuro. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué voy a comer? ¿Cuál va a ser mi provisión económica? Pero el Señor dice, miren las aves, Dios las alimenta
¿cuánto más no va a hacer por ti? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces vemos las promesas de Dios y no las creemos. Habrá otra creencia que dice, sí, ahí están esas promesas, pero esas promesas no son para mí, fueron para los judíos, o son para los hermanos que sirven en la iglesia, son para los hermanos más espirituales, no para mí. Hermano, Dios ha dejado sus promesas íntegras, y como dice Pablo, todas las promesas en Él son sí, amén. En Cristo no es sí y no, como que dice, pero a la hora de las horas no. Todas sus promesas son sí y amén, ciertas, para todo aquel que venga y las tome para sí, no para cierto grupo de la iglesia. Ahí están, hermano. ¿Con cuántas mentiras tenemos que batallar en nuestra cabeza? Sería bueno pedirle a Dios, Señor, muéstrame cuáles pueden ser las mentiras que yo tengo ahí en el fondo, en mi inconsciente, que atan mi vida, que me paralizan, temores que ahí, que no deberían de estar, pero ahí están, y van a ser mi batalla personal diaria. Renovar mi mente, hermano. Si ustedes hacen esto, esto es precioso, hermano. Esto lleva a la plenitud espiritual, renovar esa mente, como nos dice Romanos 12, que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Otra cosa, vamos a ver, luchamos de forma legítima. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Luchar de forma ilegítima es el juego sucio que practica el mundo, aún los religiosos. Religiosos de grupos heréticos luchan suciamente. Veamos lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. El hombre resiste a la verdad, hermano. Este es típico de la naturaleza humana. No quiere la verdad, quiere la mentira. Así es, está en el ADN de la naturaleza caída. Aunque el hombre parezca muy sincero buscando la verdad, son pocos. Muchos parecen, pero no son honestos. Quieren la mentira y quieren creer la mentira. Mire lo que dice Romanos 1, versículo 18. Nos dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, los humanos detienen la verdad de una forma sucia, con injusticia. Miren los religiosos judíos. Le dijeron a Poncio Pilato, manda a poner soldados que cuiden la tumba de ese mentiroso, porque dijo que iba a resucitar. Asegura esa tumba. Y puso un escuadrón de soldados. Pero como Jesús resucitó y se presentaron ángeles y tembló la tierra, y esos hombres presenciaron todo ese evento, salieron huyendo aterrorizados a las autoridades religiosas que supuestamente quieren a Dios, buscan a Dios, y les dijeron, un ángel vino, removió la piedra y ese hombre resucitó. Esto es como para que las autoridades hubieran dicho, resucitó. Bueno, entonces es el Mesías, creamos en él. No, en lugar de eso, sobornaron a los soldados y les dijeron, ustedes manténganse diciendo que no resucitó y que los discípulos, cuando ustedes se durmieron, se vinieron a robar el cuerpo. Así tienen que decir. Imagínense, es lo que dice este versículo. Detienen con injusticia, con trampa, la verdad. No quieren que se sepa. Quieren seguirse engañando y engañando a otras personas. Miren, cuando uno ve programas en estos canales de cable, el Nat Geo y el Discovery, programas
documentales acerca de la Biblia, son documentales donde se han buscado gente que va a decir lo que ellos quieren que digan. Escépticos y críticos contra la Biblia. Porque la agenda de ellos es hacer dudar a la gente de la Biblia. Pero ¿por qué no se buscan teólogos y gente que tiene argumentos diferentes y en contra de lo que estos están diciendo? Porque ya tienen una agenda. No son honestos en presentar la verdad. Lo que quieren es criticar, simplemente. Esto de la teoría de la evolución, usted ve cantidad de programas sobre la teoría de la evolución. Y todos le dicen, hace 26 millones de años, esto fue así, hace 4 millones de años, esto fue así. Y eso no se ha comprobado, pero se lo dan como una realidad. Pero nunca he visto yo un programa de esos donde se lleve a científicos que no están alineados y que digan, y hay argumentos, científicamente es imposible probar la teoría de la evolución. Por eso, después de más de 100 años de haber surgido, todavía es una suposición, es una teoría, no es una ley. No se puede comprobar porque las leyes de la física contradicen, y esas sí son leyes, contradicen la teoría de la evolución. Pero esto no se lo dicen. Hay que rebuscarse para encontrar la información que sí existe, claro, muy lógica, pero no está en la agenda de estos grandes canales de televisión, el establishment. Porque los hombres quieren mantener la mentira, les conviene, no quieren la verdad. Y así nosotros como seres humanos, puede ser, hermanos, que aún como creyentes hemos perdido la pasión por Dios y nos volvemos también así como que no queremos la verdad y queremos vivir la vida cristiana nuestra propia manera. Ahora, ¿qué dice sobre la iglesia? Miren este versículo. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Me gusta mucho eso. El baluarte, hay una batalla. El baluarte era una zona de la muralla, una esquina donde estaba tan reforzado ahí, que era donde se ponían los arqueros, los mejores soldados a luchar, a defender, y era casi inexpugnable un baluarte en una muralla. ¿Quién es el baluarte de la verdad? La iglesia. Por eso debemos de conservar la verdad íntegra y predicarla y vivirla. Para eso estamos llamados, como dice, refutando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Vamos a otro punto. Luchamos para destapar o desenmascarar y rebatir los argumentos engañosos. Cada vez que predicamos, lo hacemos. Cuando aconsejamos, lo hacemos. Cuando estamos discipulando también. Cuando evangelizamos, estamos haciendo eso. Claro, tenemos que hacerlo de buena manera. Tenemos que hacerlo con nuestra vida, no solo con nuestras palabras, claro. Pero a veces Jesús utilizó palabras tiernas, pero a veces utilizó palabras de choque. Entró al templo, un azote de cuerdas, y derribó esas mesas. Estaban viviendo bajo un engaño. La casa de mi padre será llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ahí fue drástico, según la actitud de las personas, ¿verdad? Pero eso estamos haciendo. Ahora, hermanos, hay una palabra que se utiliza mucho en la Biblia, la palabra redarguir. ¿Sabe usted lo que significa? Contraargumentar, o usar un argumento para destruirlo por sí mismo. O sea, refutar a una persona con su propio argumento. Pero para eso tenemos que tener argumento. Tenemos que conocer lo que creemos y razonarlo para tener que decir, cómo decirlo, hermano. Y dice, refutando argumento y toda altivez, porque el orgullo, la arrogancia, el narcisismo, la autosuficiencia es lo que alimenta el engaño.
O sea, es bien difícil esto, hermano, porque cada ser humano es un pequeño Dios con sus propios argumentos. Y llegar a decirle que esté equivocado, wow, hermano, es una batalla. Algunos son más sensibles, escuchan más honestos que otros. Pero con otros se puede meter uno en problemas. Pero esta es la labor. ¿Por qué Jesús solo duró 3 años y medio, hermano? 3 años y medio de ministerio. A los 30 años salió a la luz pública, a los 33 y medio lo mataron. ¿Por qué? Porque él hablaba. Si él se hubiera quedado callado toda la vida, hubiera muerto de viejo. Pero él hablaba. Y derribar argumentos y toda altivez es meterse en problemas. Necesitamos mucho la gracia de Dios, el poder del Espíritu de Dios para hacerlo. Pero si no lo hacemos y callamos, la gente muere. La gente sigue en tinieblas y se va a las tinieblas. E inclusive podemos tratar de aliviar la situación y convertirnos en ciegos, guías de ciegos. Jesús estaba en una reunión que lo habían invitado los fariseos y dijo unas palabras que aún confrontó al que lo había invitado a comer. Los discípulos salieron con una gran pena de allí y le dijeron al Señor: Señor, ¿te diste cuenta que ofendiste a los fariseos? Le dice. Preocupados por eso. Claro, Jesús les dijo la verdad. Y Jesús les dijo: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer al hoyo. Por eso lo mataron. Por eso, miren, todos los apóstoles murieron martirizados, excepto el apóstol Juan. Murió de anciano, se supone, exiliado en la isla de Patmos por causa del Evangelio, donde él escribió el libro Apocalipsis. ¿Por qué murieron así, hermano? Porque cumplían su ministerio, no por molestar a la gente, sino para sacarla de las tinieblas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora, miren lo que dice la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Lo único que a nosotros nos purifica el corazón de las mentiras en el subconsciente, de las altiveces, es la palabra de Dios. Nos vuelve perfectos, dice allí, completos, preparados para toda buena obra, sanitos, como que nos echan agua oxigenada en el corazón. Bueno, ese era el antibiótico de la época cuando era pequeño yo. Quizás hoy ya no lo recomienda, no sé. Pero aquello era mágico, según nos decían nuestras abuelas y mamás. Típico para uno rasparse la rodilla a cada rato, andar carrereando y jugando. Venía uno con las grandes raspaduras. Vaya, te vamos a echar agua oxigenada. Y a mí me gustaba ver eso, hermano. Cuando me echaban el agua oxigenada, el montón de espuma que se hacía. Y la gran espumada a uno le daba la idea de que, pues ya me sané. Ya se murieron todos los microbios Así era. Pero bueno, pongámoslo en este caso. Te echas ese antibiótico, ese antiséptico, agua oxigenada en el corazón, te hierve, pero te deja sanito. A diario, hermano, hay que exponernos a la palabra. Necesitamos meditarla y congregarnos. No hay nadie que pueda decir yo ya no necesito, lo necesita. Yo digo, hermano, que el día que yo me retire, y me voy a retirar porque ya no estoy tan joven, hermano. Un día voy a decir, ya, hasta aquí llegué. Otro va a ser el pastor u otros. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Me voy a seguir congregando o ya no? Sí, me voy a seguir congregando. Pero usted años ha sido pastor toda la vida y sabe un montón de Biblia. No, hermano,
necesito congregarme, necesito oír la palabra de Dios, necesito edificación a diario. Que mi corazón esté siendo desinfectado constantemente, porque esto me hace completo, perfecto, preparado para toda buena obra, y eso se puede perder. Otro texto. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, la misma idea, una lucha, una batalla, que contendáis, ¿cómo? Ardientemente, por la fe que ha sido una vez dada a todos los santos. No fríamente, no quedándonos callados, hermano. Contiendan, luchen por la fe, o sea, por la doctrina que fue dada a los santos, por los apóstoles, por el Señor Jesús, la doctrina original. Contiendan por ella. Estamos viendo, hermano, decepciones en el mundo evangélico. Ustedes saben que esta oleada de la agenda LGBT ya en forma política está presionando en Estados Unidos. Hemos visto algunos líderes, famosos escritores de líderes, sucumbir ante esto. He leído unos libros de un famoso autor cristiano maravillosos. No voy a decir el nombre, pero en su momento fueron edificativos. Pero qué decepcionante oírlo públicamente sucumbir y decir algunas cosas deplorables. Cambió su discurso, presionado, ha caído. Pues no digo que tal vez es hijo de Dios y Dios lo va a salvar, pero ha fracasado en ese sentido. Entonces su doctrina ya se relajó y se volvió igual que todo. Y ya con declaraciones antibíblicas, ¿verdad? Declaraciones antibíblicas. Claro, él no ha declarado, me voy del cristianismo, pero ya su iglesia o él, a los que está guiando, ya los está influenciando de esa manera. Entonces, aquí vamos a estar en la trinchera, ¿va? Contendiendo ardientemente por la fe, una vez dada, la fe original a los santos. Y terminemos con esto. Refutando argumentos de altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La idea es esto: se está atacando una ciudad, una muralla, una fortaleza. Se rompieron las murallas, derrotamos al enemigo, pero ahora han quedado muchos cautivos, los prisioneros, que hay que capturarlos a todos y amarrarlos. Entonces dice, llevando cautivos, no, claro, no, esto no lo vamos a hacer con la gente, sino con los pensamientos, ahí dentro de nuestra cabeza, inclusive, cautivarlos a la obediencia a Cristo. Ahí estamos luchando con ellos. Están dentro de nosotros, pero son enemigos. Entonces usted lo que tiene que hacer es comparar lo que usted cree, lo que usted se imagina y lo que usted siente con qué dice la Biblia. ¿Qué dice? Y puede ser que se lleve sorpresas, que al buscar en la Biblia contradice eso que usted quiere hacer, eso que usted está sintiendo, y ahí va a tomar una decisión. No va a perdonar al enemigo, no, déjenlo ir, porque después se regresa y lo va a matar a usted. Tiene que cautivarlo a la obediencia a Cristo, aunque no sean sus sentimientos, su carne diga otra cosa. Te vas a someter a la obediencia a Cristo. Y hermanos, nos va a ir bien así, nos va a ir mejor, hermanos. Muchos cristianos por muchos años no se levantan, no prosperan, siempre el mismo creyente, con las mismas cosas, las mismas mañas, y él mismo sabe que él no es un gran cristiano. ¿Sabe? Síntoma de eso es que ahí en su mente desfilan y hacen fiesta un montón de pensamientos que la gente no sabe, pero ahí los tiene y les da cabida y los ama, aun cuando sean pensamientos que lo atan, lo derrotan, lo hacen infeliz, los ama
y sigue dependiendo de ellos y no ha tomado una decisión radical de capturarlos y someterlos a Cristo. Que Dios nos ayude y oremos en nuestros corazones para aplicar esto a nuestras vidas, pero para entender el ministerio que tenemos que predicar, evangelizar, tenemos que aconsejar a otros, hablar con otros y no quedarnos callados. Dios nos dé la gracia para hacerlo. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. En lo que estamos orando, si alguien se preguntara si muriera en este momento, ¿dónde iría su alma? Si usted ha recibido a Jesús de veras, se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido a Jesús, usted es salvo. Eso dice la Biblia. Si usted no tiene la seguridad, ¿por qué no tiene la seguridad de que si muere en este momento va a ir con Cristo al cielo? ¿Por qué no tiene la seguridad? Revise si de verdad se arrepintió de sus pecados, se ha arrepentido y ha confiado en Jesús. Le ha pedido a Jesús ser su Salvador y su Señor. Si no lo ha hecho, necesita hacerlo, porque sus buenas intenciones no valen para salvarse. Que usted sea buena gente tampoco vale para salvarse. Que usted tenga religión tampoco vale. Necesita usted personalmente arrepentirse de sus pecados y decirle a Cristo: Señor, aquí está mi vida, sálvame, estoy muerto en mis pecados, sálvame, sé tú mi Salvador y mi Señor. Puede hacer esa oración donde se encuentra o alguien que nos esté viendo en la transmisión.